Es una familia de virus que causan enfermedades desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves y circulan entre humanos y animales. En este caso se llama SARS-CoV-2. Apareció en China en diciembre pasado y provocó una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Una persona debe sospechar de COVID-19 cuando presenta al menos dos de los siguientes síntomas: tos, estornudos, fiebre o dolor de cabeza. Y que se acompaña de alguno de los siguientes: dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolor en músculos o articulaciones. Buen día a todos, mi nombre es Cintia Reyes y hoy entrevistaremos al especialista Eduardo García y él nos va a responder las preguntas que hemos realizado acerca de las afectaciones económicas causadas por el SARS-CoV-2. Buenas tardes, licenciado Eduardo García. ¿Podemos comenzar con las preguntas? Buenas tardes, sí, señorita, adelante. Como sabemos, la economía ha cambiado desde el comienzo, pero ¿cuál es la diferencia económica que teníamos en el comienzo de la cuarentena con la que tenemos actualmente? Pues a mi punto de vista, yo creo que no hay mucha diferencia, ya que la economía desde hace varios años pues, ha sufrido grandes bajas, entonces pues, no hay mucha diferencia, que sí nos afectó más porque pues desgraciadamente cuando empezó lo de la pandemia o la cuarentena, pues todos los negocios y empresas cerraron. Entonces en esa pues mucha gente se quedó sin trabajo, sin negocios propios. Entonces pues, a causa de eso pues, no generamos ingresos. Ok. ¿Cuáles fueron las principales causas que ocasionaron esta diferencia económica? Pues el cierre, como te comentaba yo, el cierre de los negocios, de las empresas, de que hubo mucho recorte de personal en varios lugares, entonces pues la gente se quedó, sí, a lo mejor nos quedamos resguardados en nuestras casas para no contagiarnos, pero también no teníamos, por ejemplo, gente que tenía un negocio propio, pues no tenía de dónde generar dinero. Gente que a lo mejor trabajaba en una empresa, hubo muchos a los que se les pagaba el 50%, hay algunos que no se les pagaba nada, o hubo algunos que hasta los corrieron. Entonces, pues, eso fue yo creo que el problema más grande, que se cerró todo. ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Pues sabemos que un cambio económico así puede traer repercusiones muy graves a futuro. Pues sí, sí es verdad porque lo vemos, yo creo que no es necesario irnos hasta el futuro, sino que lo estamos viendo ahorita mismo en varias empresas o varios negocios que cerraron, que porque simplemente tronaron. O sea, lo podemos ver desde un negocio propio de una familia hasta una empresa grande como lo puede ser Parisina, que cerró varias tiendas por lo mismo de que no tuvo ingresos. Entonces, pues en todo ese aspecto nos afecta. Entonces, sí va a haber repercusiones más adelante, pero te digo, no es necesario irnos tan lejos cuando ahorita ya lo estamos viviendo. ¿Cuáles serían las medidas para contrarrestar estas afectaciones a nivel nacional y mundial? En cuestiones de economía, Sí. cuestiones de economía, pues mira, yo creo que esto va de la mano con el gobierno. Entonces, el gobierno tendría mucho que invertir o mucho que, ¿cómo se dice? Meterse con lo que son las empresas para poder generar empleos, para que la gente pueda tener trabajo, porque seguimos, o sea, te digo, desde el principio que empezó esto, mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, lo único que puede pasar es de que, o podemos hacer es regresar ese trabajo a esas personas. Entonces, generar empleos, darles ayudas para generar un negocio propio. Okay. ¿Este debate ya estaba previsto? Pues a lo mejor previsto así como tal, no. Pero yo creo que sí estábamos como que advertidos, porque pues, desde el que fue el mes de febrero, marzo que empezó todo esto,
que empezó en China, pues entonces, y que nosotros vimos que se empezó a pasar en otro país, y luego en otro, y luego en otro, entonces, pues yo creo que ahí nosotros debimos de haber sido más conscientes y como que más responsables para evitar esto que se hubiera propagado, que se hubiera ido hacia arriba, que no nos hubiera afectado tanto. Tanto nosotros como personas, tanto el gobierno como responsables del país. Sí. Si ya estaba previsto, ¿cuáles cree que sean las razones por las que no se tomaron las medidas correctas para evitarlo? Pues así tales como medidas yo creo que no, porque las medidas se dieron a conocer por parte del gobierno. Yo creo que aquí más que nada es por la gente, que no, a veces no somos tan conscientes o tan responsables como para decir, pues sí, o sea, o volvemos a lo mismo, o sea, como lo voy a repetir desde un principio, el quedarnos en casa, pues sí, a lo mejor nos podemos estar nosotros cuidando y estar bien, cuidar a nuestras familias, pero el quedarnos en casa es quedarnos sin comer, sin dinero, sin nada. Entonces, o salimos a trabajar o me quedo en mi casa para estar bien. Eso no podemos hacer las dos cosas. Entonces, yo creo que por eso fue la situación de que mucha gente pues tenía ya que buscar el modo para poder tener algo para comer. Entonces, pues preferían salirse a trabajar, arriesgarse a salirse a trabajar para poder tener algo para comer, arriesgando su salud. Ujú. ¿Qué país ha sido el más afectado y por qué? Pues hasta el momento, y eso por noticias y eso, pues el país más afectado ha sido Estados Unidos. Del por qué, pues no te tengo una respuesta así concreta del por qué, porque pues, no, desgraciadamente pues yo no vivo allá, pero no creo que haya tanta diferencia entre un país a otro. Yo creo que en todos los países se vive lo mismo, tanto como la pandemia, como la economía, como el desabasto de dinero, de ingresos, de comida. Entonces, no te podría decir por qué, pero a lo mejor sí podría ser lo mismo que en este país, que en España, que en cualquier otro. Ok. Sabemos que en este país es una potencia mundial, entonces las acciones para contrarrestar su problema serán iguales o completamente diferentes. Pues yo creo que iguales, porque estamos hablando de lo mismo, tanto en México como en Estados Unidos, como en China, como en cualquier otro país. Te digo, estamos hablando de lo mismo. Es la misma enfermedad. A lo mejor cambia un poquito porque los gobiernos son un poquito más diferentes o más estrictos. Por ejemplo, en España es un poquito más estricto en cuestión de este tema de la pandemia, que aquí en México o en Estados Unidos igual, pero es un poquito más ¿cómo te diré? Pues sí, que más consciente de la gente, a diferencia de nosotros. Ujú. ¿Todos los países podrían ocupar las mismas acciones o tienen que ser diferentes a causa de la diferencia económica? Pues yo creo que pues, tal vez sí un poquito diferente. ¿Por qué? Porque sí, desgraciadamente tiene que ver el dinero. Porque a lo mejor si el país está un poquito más fortalecido en su cuestión económica, pues la gente podría estar más tranquila en su casa. Que a diferencia de nosotros, que nuestra economía a lo mejor es un poquito más baja, o somos uno de los países donde tenemos el nivel más alto de gente que no tiene empleo, que no tiene una vida muy saludable, entonces sí tendría que ser más diferente. Ok. A partir de todo esto observamos que la economía será afectada de diferentes formas en cada país. Entonces esto se debe a la diferencia de la economía que tenía en un principio de la pandemia o simplemente afecta de diferente forma por las acciones para contrarrestar el desabasto económico. Yo creo que afecta de las diferentes formas porque, te vuelvo a repetir, entonces el desabasto económico en los países es muy diferente. Tiene mucho que ver el gobierno, tiene mucho que ver la gente. Entonces sí es muy diferente en ese aspecto. ¿Puede crecer el índice de pobreza? Sí puede crecer. Mucho todavía.
Entonces, ¿el desabasto económico a nivel mundial ya es algo seguro? ¿Hay formas para cambiar su curso o simplemente evitar el golpe que sea muy fuerte? Pero, ¿cuáles serían las más recomendables y en qué caso podrían emplearse? Pues yo creo que sí, se viene todavía más fuerte y sí sería más factible hacerlo el golpe menos fuerte, como dice usted. La última parte, ¿cuál era? ¿Cuáles serían las más recomendables y en qué caso podrían emplearse? Pues las más recomendables yo creo que en este caso sería pues seguirnos cuidando y seguir buscando la manera de poder traer dinero a casa o generar un negocio propio o simplemente que el gobierno nos ayudara un poquito más en cuestiones económicas, ya que a veces el gobierno suelta dinero para otras cosas que lo hubiera invertido aquí en esta temporada de la pandemia. Y como última pregunta, nos gustaría saber su punto de vista desde un ámbito económico acerca de todo esto que ha estado pasando. ¿Ámbito económico en mi persona o general? General. General, pues sí nos afectó mucho, porque lo vuelvo a repetir, o sea, desde que empezamos con la pandemia, pues todo se cerró, tanto empresas como parques, como centros comerciales, negocios propios, entonces sí nos afectó mucho y sí nos pegó mucho y hasta la fecha nos está pegando demasiado. Entonces ahorita hasta que no nosotros nos levantemos o digamos que estamos libres de esto, pues yo creo que la economía va a poder subir un poquito. Okay. Bueno, supongo que eso sería todo por nuestra parte y pues usted nos quisiera comentar algo extra, se lo agradecería mucho. Bueno, pues extra nada más sería decirles que se cuiden, que esto de la pandemia sí existe, que en nuestras manos está nuestra salud, la salud de nuestras familias y sí, hay que seguir adelante y echarle ganas. Gracias. De nada.